Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Desde la Corte Suprema de Justicia se inició a través del planteamiento de un proyecto de ley un debate que tiene que ver con relación a las famosas chicanas, a los famosos recursos que son denunciados muchas veces como meras fórmulas para extender los expedientes o las causas dentro del expediente hasta por tiempo indeterminado, sine die. Este planteamiento, sin embargo, está generando una reacción en los gremios de abogados porque sostienen que esta idea que surge desde el seno de la Corte Suprema de Justicia no es una garantía para el eficiente servicio de justicia, sino es un garrote que está preparando la Corte Suprema de Justicia para tratar de justificar lo que no puede hacer, que es justamente garantizar un servicio de justicia que sea pronto y barato. Y es por eso que de esta manera la Corte Suprema de Justicia, en vez de solucionar los errores que se dan al interior de la Administración de Justicia, prefieren apretar el tornillo, apretar la tuerca en perjuicio de los profesionales del derecho. Eso es lo que se sostiene. Pero por otro lado, aquí en Causa Justa, a lo largo de estos 13 años, en agosto cumplimos 14 años de transmisión interrumpida semanalmente con ustedes, es que se plantea también lo siguiente: no es menos cierto de que hay expertos en recusar, de que hay expertos colegas en meter chicanas, de que hay estudios jurídicos o abogados que están preparados solamente y son especialistas en que se aparten fiscales o se aparten jueces. Y también, ¿cuántas veces hemos hablado aquí en Causa Justa de los casos que duran 20, 25, 30 años, 30 años? Entonces, ¿cuál es la historia acá? ¿Estamos ante una disyuntiva realmente? ¿Estamos ante una situación en donde la famosa teoría o la famosa situación de la manta corta? ¿O nos tapamos la cabeza o nos tapamos los pies? ¿Qué realmente pasa? Porque si nos van a plantear una solución que es solamente una excusa porque no se puede solucionar el fondo de la cuestión, cuál es el servicio de justicia y su situación en general, en donde el primer elemento es la falta de independencia de los jueces y fiscales, porque están sujetos al castigo por parte de un jurado de enjuiciamiento de magistrados absolutamente politizado. Entonces, ¿qué es bien hacer primero? ¿El huevo o la gallina? Ahí está la cuestión. Y ojalá que realmente sirva este debate para solucionar el problema de fondo, no para nuevamente poner un parchecito, una curita a una situación que realmente afecta a la propia vida democrática de nuestra nación. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. El caso de Analía Rodas sigue conmocionando al país. El caso de esta desaparición de una joven de su propia casa, encontrada 7 meses después, enterrada en el fondo de la casa donde vivía con su hermano, que hoy día está imputado. Hoy día está imputado su hermano por feminicidio. Pero dentro de este caso en sí, se teje todo un escenario, se está armando todo un escenario que incluso penosamente, y lo digo yo y me hago cargo, hay hasta intereses políticos. Pero en el fondo, amén del caso de Analía, lo que se hizo y se dejó de hacer, está en el fondo la cuestión de la violencia de género, la cuestión de la inseguridad que padecen y sufren las mujeres en nuestro país. Pero vamos a hablar de eso y vamos a volver a hablar de eso, pero hoy quiero hablar de los actores que tienen que ver con respecto a la carpeta fiscal. Por un lado, el doctor Diego Lasac, quien de manera ad honorem, pro bono, está representando a la familia de Analía. Por otro lado, la fiscal Gladys González y por otro lado la fiscal Laura Ábalos, la primera fiscal del caso. Gracias a los tres por estar con nosotros y obviamente, Diego, tengo que comenzar con las damas, si te parece. ¿Está bien? No hay problema. Comienzo con la doctora Ábalos, que es la primera fiscal del caso. Doctora, ¿te das cuenta que acá se objetó un poco, más que nada, lo que se dejó de hacer, lo que no se hizo? Pero ¿qué realmente es cierto entre lo que se hizo y lo que no se hizo, doctora?
para buscar a Analía? Buenas noches. En realidad, desde el primer momento acá se impartió la orden de búsqueda que fue enviado a la comandancia. Es el primer acto que uno realiza en una denuncia sobre una persona desaparecida, porque esa fue la denuncia que había presentado la hermana 10 días después de la desaparición de la misma. Una persona desaparecida, se envía la orden y búsqueda a la comandancia. Posterior a eso se vuelve a enviar en el mes de enero y se toma la declaración a los familiares y a vecinos de la misma, que en ese momento coincidían de que la misma se había retirado de la casa abordando un vehículo de color oscuro. Incluso una vecina hasta se animó a dar la marca del vehículo en que la vio subirse. O sea, se dieron testimonios que, digamos, apoyaban lo sostenido por el hermano, que es el hermano que envía un mensaje a la tía de Analía diciendo se fue a San Bernardino o a Paraguarí, ¿verdad? Sí, en realidad envía a la hermana que vive en Asunción, que no vivía con ellos. Le menciona que Analía le había dicho que se iba a Paraguarí o a Samber, él no había escuchado bien, a relajarse unos días. Él dijo que no le pareció raro porque ella acostumbraba a hacer esos paseos y le dijo a la hermana y también al Ministerio Público de que él estuvo tranquilo la cantidad de días que ella no daba señales porque él veía en el estado de WhatsApp que ella estaba bien. Eso fue en principio lo que había manifestado. Perfecto. Doctora Gladys González, usted tomó posición del cargo, o sea, no posición del cargo, tomó intervención en la causa ya después. ¿Qué se observa en el expediente o cómo se puede explicar a la ciudadanía que realmente el Ministerio Público hizo lo que tenía que hacer y no que realmente se dejó de manera apartado la causa o no se investigó la causa? En primer lugar, buenas noches y muchas gracias por invitarnos a tu programa. Si bien es cierto, así como lo explicó mi colega Laura Ábalos, en esta causa, cuando se presentó ante el Ministerio Público, inmediatamente se realizaron las primeras diligencias. No hay que dejar de recordar y observar que no constituye hecho punible la desaparición de una persona o una persona que no regresa a su hogar. No es un hecho punible. No es un hecho punible. Sin embargo, la Fiscalía interviene a los efectos de sacar una búsqueda y localización. ¿Y qué significa impartir una búsqueda? Se le remite ese oficio a las autoridades policiales a fin de que ellos puedan rescatar información en relación a ella. Eso implica, inclusive, el Ministerio Público remitió oficios a la comisaría para que informen si existían avances en las investigaciones y eso mes a mes se realizaba. Se solicitaba un día y al día siguiente ya la comisaría jurisdiccional, en este caso, la que corresponde al domicilio de donde vivía Analía, informaban de que los oficiales encargados informaron de que no existían novedades. Doctor Diego Lanzac, en conversación en el programa de radio, había sostenido de que la Fiscalía dejó de hacer ciertas cuestiones o no hubo, o al menos según te dijeron los familiares de Analía, de que no hubo un interés incluso. ¿Vos seguís sosteniendo eso? ¿Qué reclamo se puede tener a la labor del Ministerio Público? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Acá se está tratando de instalar un fiscalía versus familia, familia versus fiscalía, cuando la realidad es que la querella adhesiva que va a presentar la familia viene a coadyudar la investigación de la fiscalía. Si bien es cierto, en su momento, cuando yo me ponía en contacto con la doctora Ábalos, cuestionaba la falta de que el hecho seguía como a determinar en la carpeta fiscal. En el transcurso de los días, cuando tuvimos aquella reunión el sábado a la mañana, ya nos explicaban, y era el primer golpe que recibía la familia, golpe en el sentido anímico, cuando las doctoras González y Ábalos y el equipo investigativo de la policía le decían más o menos hacia dónde iba la investigación, quién podría ser el sospechoso,
y pedían lógicamente que se guarde silencio ya que ese lunes iban a iniciarse los allanamientos, ¿verdad? Y con el transcurso, con esos allanamientos del lunes y del martes, vimos lo precaria que es la Fiscalía y la Policía en cuanto a insumos. Ayer hablábamos con la doctora Ábalos y con un policía, me voy a reservar el nombre para no meterlo en problemas, donde nosotros creíamos o se creía que se identificaba la escena del crimen propiamente dicha, de tantas versiones que dio el hermano. Y hoy la policía no tiene luminol para saber si hay rastros de sangre o no. No se le puede poner reactivo. Entonces, en una precariedad así, la Fiscalía hizo lo que pudo con lo que tenía. Yo, y dicho eso, quiero pasar a la siguiente página, porque como les digo, nosotros entramos a coayudar. Nosotros lo que queremos es justicia para Analía, no queremos entrar en una pelea política que hoy ya vimos que hablaban de juicio político, cosas así, que nosotros no estamos interesados en que el cuerpo de Analía o la causa de Analía se politice como se está pretendiendo hacer, ¿verdad? Yo lo único que reclamo es el hecho de que en su momento, ya que se llega al allanamiento y se llega tipo al final de saber dónde estaban al día, reclamo el no haber urgido y emplazado a las telefonías en su momento, 24, 48, 72 horas para tener el informe que finalmente condujo a encontrar el cuerpo de Analía y a estar en donde estamos ahora, ¿verdad? Dos temas, y eso nos puede explicar la doctora Ábalos. ¿Cuándo se pide a la telefónica? O sea, ¿cuándo ustedes tienen el número de teléfono de Analía? En la denuncia que se hace en diciembre, 10 días después que desaparece Analía, ¿se constata o se ingresa el número de teléfono de Analía? No, en la primera denuncia ni en la ampliación no figuran el número telefónico de la misma. Eso se obtiene de las declaraciones ya después del hermano, del exnovio y de la hermana, ya en el mes de enero. Doctora Ábalos, ¿cuándo ustedes tienen en tu unidad fiscal el número de teléfono de Analía? En enero. En enero recién. Sí. ¿Cuándo solicitan a la telefonía? No hace falta decir qué telefónica es. ¿Cuándo solicitan? En enero también. En enero solicitan. Sí, ¿Y cuándo qué solicitan a la telefónica, doctora? Todo lo referente a varios números telefónicos, como ser de ella, de su hermano, del exnovio y otros números que manejamos. Después se pidió todo tipo de datos acerca de eso. Ubicación, para que la gente ubicación, tráfico de internet, porque hoy en día se utiliza más internet que la propia línea, ¿verdad? Y todo lo que refiere. Ubicación, tráfico de internet, si su cuenta estaba activa, si alguien estaba utilizando. Si estaba a nombre de ella la cuenta, sí. Todo. ¿Y cuándo le dan esa información completa? En junio. ¿Cuándo? En junio. Pero ustedes reiteraron de enero a junio. Sí, mucho. La tercera vez. ¿A la tercera vez recién? Sí. Es más, tuve que llamar a un gerente de la telefonía y emplazarlo a que me remitan el día eso, que si no lo hiciera me iba a constituir hasta la telefonía hasta que me entregaran. ¿Y por qué no lo emplazó antes? La fiscalía no puede, ¿por qué no le imputaste directamente por obstrucción a la justicia? Pero bueno, ¿por qué tarda la fiscalía o tarda tu representación, doctora, en decirle a la telefónica, estoy investigando a una persona desaparecida? Te doy 24 horas, no la tercera, a la segunda reiteración. ¿Por qué no se pudo hacer eso, doctora? Sí, en realidad siempre en los pedidos se emplaza, se reitera, y en el transcurso de ese tiempo, en obtener esa información, se realizaron otras búsquedas, otros elementos, ¿verdad? Constatar lo que decía el hermano, lo que decía la vecina. No es que uno queda esperando a que esté la telefonía, mientras se realizan otro tipo ¿Qué otro tipo de cuestiones? Principalmente hablar con las personas allegadas a ella, pues principalmente ver en qué círculo ella frecuentaba, y así también solicité en ese momento, como no tenía respuestas en realidad de la sección de investigación de delito, solicité
a la otra sección de... ¿Antisecuestro? No, no Crimen es organizado. crimen organizado. Crimen organizado. Perdón, sí. Tampoco me respondieron. Los que siempre me respondían datos, Espera. ¿Quién? Porque era una de las preguntas que yo tenía. ¿Qué unidad policial estaba a cargo de ayudarte a vos en la investigación? investigación de delito. Investigación de delitos. Sí, Investigación de delitos no te estaba dando pelota directamente. me asignaron un oficial a cargo y así también un familiar de ella estuvo también en los primeros, en el comienzo de la investigación coadyuvando. Posterior a eso ya no tuve respuesta alguna de parte de ellos. Porque a ver, ¿por qué recurriste a crimen organizado? ¿Por qué crimen organizado? Es algo muy delicado. Porque ya surgían en las declaraciones que se estaba solicitando dinero a cambio y además de que habíamos obtenido información sobre movimientos de ella, ¿verdad? Ok. Diego, en respuesta, o sea, ustedes, aparte de observar el trabajo de la Fiscalía, porque hay que recordar, la Fiscalía no tiene una unidad policial fiscal como se tiene en otros países, ¿verdad? Por ejemplo, en México, en la Argentina también, si no estoy equivocado, en Brasil también, la Fiscalía tiene su propia policía. ¿No se debería observar también lo que no hizo la Policía Nacional, Diego? No, totalmente. Lo que no hizo o lo que no puede hacer. Te hablaba yo del luminol. O sea, la precariedad en que se mueve esta gente, Fiscalía y Policía, realmente asusta. Realmente asusta porque yo entiendo que las doctoras no pueden decir, ¿verdad? Pero yo sí puedo decir, tienen muy pocos elementos para poder hacer bien su trabajo. Pocos funcionarios, no tienen los elementos técnicos que te puedan permitir realizar un trabajo científico. Pero te repito, Héctor, acá ¿qué es lo que están queriendo instalar, verdad? Acá no es un familia versus fiscalía o versus policía. Acá el fin de todos, creo yo, es justicia para Analía. Hoy la familia empieza a cerrar un capítulo. Hoy la enterraron a Analía. Aprovecho para agradecerle a la doctora Ábalos que hizo gestiones, ya que se evitó todo el juicio o sea, no es que se evitó, se la pudo enterrar sin hacer todavía el juicio de reconocimiento de defunción, porque la inscripción de la defunción pasa 72, lógicamente es después de las 72 horas donde el registro civil te escribe nomás. Entonces no es un versus, es un trabajo en conjunto. Pero yo te puedo decir, la precariedad en la que se mueven, a mí realmente me asusta. Doctora Gladys González, ¿se debería modificar la estructura de trabajo del Ministerio Público en el caso de desaparición de mujeres? ¿Debería el Ministerio Público Yo diría tener una desaparición unidad de especial? personas. ¿Ah? Desaparición de personas. Sí. Mujer, hombre. Lo que pasa es que la desaparición de personas no es una conducta descrita en el tipo penal. Sí. Únicamente por eso es que se caratuló como un hecho punible a determinar cuando se ingresó en el Ministerio Público. Sí. Y en el sistema mismo que tenemos nosotros no existe la conducta persona que no regresa a su hogar, sino que en caso de menores, cuando ingresa el caso de menores, ingresa siempre en la Fiscalía de la Niñez, entonces también ellos sacan una orden de búsqueda y localización de menores. En el caso ya de adultos, la conducta no es típica. Pero Entonces, como tenemos en poco tiempo desenlaces fatales de 2 casos de desaparición de mujeres, ¿no sería momento, bueno, le pregunto a una gente, debería preguntarle esto a los legisladores, pero claro. vos estás en el campo de batalla, doctora Gladys? Lo que pasa es que necesitamos muchos elementos nosotros para hacer una excelente investigación, para que no tengamos que llegar a un desenlace de esta envergadura, ¿verdad? Pero en este caso se llegó tarde ya, doctora Ábalos, porque ya el hecho se habría cometido el mismo día en que su hermano aduce de que ella desapareció. Así es, probablemente ese mismo día, de acuerdo a lo que ahora tenemos, ese mismo día ocurrió el hecho, el día 27 de noviembre. ¿Cuáles son otras puntualizaciones que se hace al Ministerio Público o a la policía? Porque no hay que olvidarnos de la policía también acá. La propia doctora Ábalos dice,
A mí, esta investigación de delitos me designó un oficial, pero después tuve que pedir a crimen organizado por X motivos. Después le tuve que pedir antisecuestros. Ahí tenemos que Algo mencionar. pasa, ¿eh? Pero en antisecuestro tuvimos un buen resultado porque una vez obtenidos los informes de las telefonías, ellos tuvieron un proceso de elaboración del informe y con ese informe pudimos llegar a la conclusión que le habíamos comunicado a los familiares el día sábado. ¿Falta un protocolo, doctor Diego González? Absolutamente, absolutamente. En caso de desaparición de mujeres. Yo entiendo todo lo que explican las doctoras, las fiscales, pero evidentemente, inclusive en algún momento se habló ya falleció ese día, o sea, no había nada que hacer, pero recordemos que son 7 meses o 6 meses de una angustia absolutamente innecesaria para la familia. O sea, falta un protocolo. Claro. Y falta que tengan los elementos para que puedan trabajar. Doctora Ábalos, ¿cuántos allanamientos se realizaron en la casa de Analía y de su hermano, hoy imputado por feminicidio? Porque hay un testimonio de bomberos de la zona que dicen que el día del allanamiento, el primer allanamiento... Es la primera constitución. ¿Cuándo fue la primera constitución? La primera se hizo en el mes de enero. De mes de enero. Lo hizo una colega que me interinaba en ese momento. ¿Qué hay? Es cierto que en esa primera constitución se halló un colchón quemado y hay bomberos que dicen, supuestamente, según testimonio en los medios radiales, supuestamente se le avisó a los intervinientes ese día de que había montículos extraños. Eso es totalmente falso. Existe un acta de procedimiento, existen fotografías de ese día y de hecho los bomberos que ingresaron estuvieron revisando otra vez el patio y el patio no es que había mucha basura, mucha vegetación, esa casa estaba muy descuidada en ese momento. Y es así que se convoca otra vez yo en realidad hice un allanamiento ahí, pero se hicieron 2 constituciones anteriores a esa, porque siempre el hermano fue colaborador y permitió ingresar a la casa a buscar elementos, ¿verdad? A buscar indicios. Ahora, doctora Gladys González, me mencionó antes de entrar al programa un concepto que acá en Paraguay no se maneja mucho, pero en otros lados donde la ciencia forense está mucho más avanzada, se habla, es una herramienta desde hace 40 años aproximadamente, que es la autopsia psicológica de la víctima. Porque acá hay que entender qué le pasó a Analía. Hay que saber concretamente qué le pasó. ¿Qué es la autopsia psicológica? La autopsia psicológica es un procedimiento que se hace en carácter, en este caso de anticipo, con una pericia propiamente dicha, a los efectos de determinar cómo era ella, qué sentía ella. Allí se van a tener en cuenta los testimonios de la familia, lo que pueda aportar los médicos que la atendían, su odontólogo, de manera que ellos puedan sacar una información acerca de ella. En eso consiste. ¿Qué pide la familia, Diego? ¿Qué pide la familia de Analía? Y la familia recién hoy están entrando más o menos en el entendimiento de lo que ocurrió acá. No sabemos qué resulta más trágico, ¿verdad? Si el desenlace de la pobre Analía o el sospechado del crimen. Y pide justicia y hoy me decía la hermana cuando solucionábamos el tema del registro que no entendía el tema de la intención esta de que la hermana sea utilizada para politizar y para pedir cuestiones. Ellos quieren cerrar este capítulo lo más rápido posible, siempre en la creencia. Por ejemplo, en la primera declaración del hermano habló de un accidente. Y inclusive me consultaban si yo podía representar al hermano y le dije no, dejemos que una defensoría pública lo defienda porque finalmente no sabemos, no tenemos certeza de lo que ocurrió y sería tipo estar en 2 bandos, ¿verdad? Entonces, ellos lo que quieren es justicia para Analía y, lógicamente, tratar de cerrar este capítulo negro en su familia para tratar de empezar a cicatrizar estas heridas que son grandes, ¿verdad? Doctora Ábalos, brevemente, y también la doctora Gladys González, ¿cómo consideran ustedes las críticas de la ciudadanía que indican de que hubo una angustia por 7 meses y que parece que porque Analía era pobre,
y su familia no estaba detrás, el Ministerio Público ni la policía, insisto en esto, Ministerio Público y la policía también deben, la Policía Nacional debe poner su vara en remojo también, también. ¿Ustedes consideran esas críticas justas, injustas? ¿Las consideran observables, doctora Ábalos, doctora González? Las críticas yo considero personalmente injustas. Se trata y se pretende instalar y desatanizar el trabajo de la Fiscalía. Sin embargo, es otra la realidad en que estamos en el trabajo, como el doctor bien lo mencionó, a veces estamos trabajando en precariedad, en recursos humanos, en material, y esos son también contratiempos en una investigación fiscal. Y sobre todo resaltar que desde el primer momento se hizo lo que se tenía que hacer y que esto fue una causa muy compleja y por eso llevó su tiempo en poder hallarla. Doctora González. Toda crítica siempre es constructiva, siempre que sea realizada de buena fe. En este caso, la Fiscalía realizó todo lo humanamente posible para poder llegar a tener un resultado. Tuvimos dificultades, pero para eso estamos. Cumplimos un rol y estamos tratando de cumplirlo a cabalidad. El debate está instalado con respecto a protocolos que tienen que ver con desaparición de personas, especialmente en un ambiente de inseguridad. No es menos cierto el caso de los menores de edad que tiene un protocolo aparte. El planteamiento que yo hago acá es que también en el caso de desaparición de mujeres, también se debería dar un protocolo especial en el contexto de la violencia de género, en mi humilde entender. Muchísimas gracias a los tres realmente, gracias por haber compartido. Tuvimos a todos, tuvimos al abogado, gracias al querido doctor Diego Lanzac y a las principales fiscales de la causa. Pero insisto en este tema, no solamente el Ministerio Público debe observar los protocolos y a ver si es que se puede apoyar de otra manera técnicamente. También la Policía Nacional debe poner su vara en remojo. Se debe analizar lo que se pudo hacer y lo que no se pudo hacer. Lo que se pudo hacer y lo que no se hizo. En el mismo nivel. A la vuelta del corte les voy a contar el testimonio durísimo, en primera persona, de una madre de familia que viene a reclamar justicia para su hija. Obviamente la vamos a proteger en su identidad, pero es un testimonio muy duro, en un caso que quedó impune, penosamente. A la vuelta del corte. Estamos así un poquito con luz tenue de alguna manera, porque hoy tenemos el testimonio de una persona a quien vamos a reservar su identidad, su imagen también, pues viene a testimoniar un grave caso de abuso que sufrió su hija a manos de su pareja en ese entonces y que quedó impune por decisión de miembros de un tribunal de sentencia. Señora, gracias por estar con nosotros y nada, si nos podés contar o relatar lo que has pasado y que pediste el auxilio de la justicia y la justicia te negó ese auxilio. Exactamente, buenas noches, muchas gracias por el espacio. Y sí, realmente me duele cada vez que recuerdo. Es difícil, porque realmente iba todo bien con el caso, íbamos bien, tranquilamente. Después fue el juicio oral, declararon todos mis testigos, tuvimos que viajar miles de veces para Alto Paraná, porque yo vivía ahí, el caso entonces tiene que ser en la ciudad donde ocurrió Nos contás los antecedentes del caso, por favor. Vos estabas de pareja con un hombre que Sí. no podemos dar su nombre ahora, no lo podemos hacer. Lastimosamente no. Lastimosamente, al menos que me digan otra cosa en producción, no se puede, perfecto. Vos estabas de pareja con un hombre Sí, y tenías una hija y comenzaste a convivir con este hombre. exactamente. Yo Contanos. conviví con él un tiempito, tiempo? o sea, que un tiempo, 5 años. ¿Sí?
conviví con él. En esa relación yo tuve con él una nena, ¿verdad? Y entonces toda esa relación, después de que nació nuestra hija, fue ya todo golpes, porque a él le gusta mucho tomar. Él es un tipo muy violento conmigo y con mis hijas también. Yo viví con él en Alto Paraná y yo no tengo familia en Alto Paraná. Él sí tiene muchísimos parientes que son, que viven bien económicamente, ¿entendés? Entonces, a raíz de todos esos problemas que teníamos, yo me separaba de él y él me volvía a recoger y me llevaba otra vez con él y todo un tema, ¿verdad? Yo no tenía la posibilidad de viajar para Asunción porque no tenía plata conmigo, porque él es el que me daba. Viviste presa 5 años prácticamente en el Alto Paraná. Hasta incomunicada un tiempo porque como se descompuso mi celular, él no me llegó a dar otro. Y yo tenía que comunicarme con mis familiares del teléfono de él y él me daba cada vez que a él se le antojaba. Entonces, en el 2018 yo me separé ya de él definitivamente. Le tuve que agarrar a mi hija, la más grande, a la que pude agarrar a mi hija, ¿verdad? Porque él no quería que yo le traiga a la más pequeña conmigo. Entonces le agarré a la más grande y vine para Asunción y viví con ella, en la casa de mis padres. Después de 4 meses yo me fui en Alto Paraná nuevamente para traer a mi hija, la más pequeña, pues le tuve que traer forzada de ahí, porque ellos me quisieron hacer firmar un documento, no sé ni qué documento, donde supuestamente era, yo sospeché que era un documento que me iban a hacer firmar para que ella pueda viajar para Argentina, Sí. porque la abuela está en Argentina ahora. Te la querían separar a tu hija menor que tuviste con él. Sí. ¿Y de qué momento te das cuenta que algo había pasado con tu hija mayor? Yo realmente ya tenía mis sospechas, pero jamás dudé de la persona que vivía conmigo. Sí, él es un tipo muy violento, pero jamás se me pasó por la cabeza que él era el que le estaba haciendo eso a mi hija, porque mi hija, por ejemplo, en la escuela, ella no quería irse en la escuela. Cada vez que iba a la escuela, ella lloraba, se orinaba en ella, en la escuela. La profesora me decía a mí que él le pasaba algo. Y yo iba preguntándole a ella me decía, no, no me pasa nada. ¿Cuántos años tenía en ese entonces? Ella en ese entonces tenía 7 años. 7 años. Sí. Entonces yo le veía preguntando a ella me decía, no mamá, no me pasa nada. ¿A vos te hicieron algo? No. Todo el tiempo me negaba. ¿Pero todavía vivías con él? Yo vivía con él. Todavía. Sí, todavía vivía con él. ¿Vivías aislada de tu Ay, familia acá en Asunción? Sí. ¿Y vivías prácticamente recluida y vivías en medio de violencia? Exactamente, sí. Él le llevaba a ella en la escuela, él a veces le traía a ella a la escuela, ¿me entiendes? Él prácticamente no quería que yo hable mucho con mi hija, ¿me ¿Con tu entiendes? hija mayor? Exactamente, sí, la que no es su hija. Sí, biológica. Exactamente, sí. Sí. Entonces, yo una vez me visitó mi hermana y esa vez él me dijo que no quería que yo le busque la escuela, que él se iba a encargar de traerle a la escuela, ¿verdad? Yo estaba con mi hermana ahí, entonces mi hermana me dijo que se iba a ir a retirar dinero de su celular. Se fue ella y era ya como la salida de la escuela de mi hija y le encontró a mi hija en una plaza sentada debajo de un árbol. Y ella le preguntó, le encontró llorando a ella. Le preguntó qué es lo que le estaba pasando. Ella le dijo a ella, mi hija, que no quería volver a la casa. Eso fue ya un poquito antes de separarnos ya. Entonces ahí mi hermana le dijo por qué, ¿verdad? Y ella no le quiso tampoco decir el por qué. Entonces le trajo a casa, todo normal, otra vez yo le pregunté qué le pasaba y demás cosas. Ella en todo momento no quiso decir absolutamente nada de lo que el tipo le estaba haciendo a ella. Yo sospechaba mucho del tema de la escuela porque a ella en la escuela le hinchaban mucho. Se burlaban de ella y demás muchas cosas porque por el tema de los niños también, ¿verdad? Entonces ahí yo no podía entrar en su habitación. Yo entraba en su habitación y a prender la luz, apagar el ventilador y ya se despertaba así asustada. Okay. Encontraba la cama mojada
Y yo quería saber por qué, porque ella no ve películas de terror. Ella estaba pasando por algo. sí, y yo también calculaba que ella le tenía miedo al tipo porque ella veía cuando él me golpeaba a mí. Ok. Las dos nenas sí veían cuando él me pegaba, cuando yo le defendía mucho también a mi hija. Cuando el tipo le levantaba la mano a mi hija, yo tratando de defender a mi hija, también me venía otra vez encima a mí. Qué terrible tu testimonio. ¿Y después? Un tiempo me desfiguró la cara, tengo todos los diagnósticos médicos, todo eso. Está en la carpeta todo eso también. Yo le demandé también por eso, por todo eso. Está todo en una carpeta. Y entonces yo me separé, vine a vivir en la casa de mis padres, ya con mi hija, como te había comentado en principio, vine solamente con la más grande. Después de 4 meses yo me fui a buscarla, la más chica. Sí. Y ahí le traje forzada de ahí porque él me denunció en la comisaría porque supuestamente yo secuestré a mi hija, Ok. ¿verdad? De ahí ellos me tuvieron que soltar porque era mi hija, yo no puedo secuestrarle a mi hija, ¿me No. entendés? Y entonces ahí los policías me soltaron y volvimos en la casa de mi ¿Cuándo se descubre todo? Cuando ella está más tranquila acá, te cuenta. acá en mi casa, cuando yo viví un tiempito con mis padres. Sí. Cuando hicimos una orden de alejamiento, porque el tipo iba a la casa de mis padres y se fue a violentar a todo el mundo ahí, porque él le quería llevar a mi hija. Y se iba a violentarle a todo el mundo. Exactamente. ¿Y después? En ese entonces hicimos, o sea que yo hice la orden de alejamiento, me fui a vivir a otro lugar, porque él conocía la casa de mis padres y... ¿Te escondiste de él? sí, yo me fui a escondir, pero Sí. solamente por acá, ¿verdad? Alquilé una casa, me fui con mis hijas, ahí yo me senté y hablé con mi hija porque mis hijas iban conmigo a mi trabajo. Como que yo no podía dejarle con otras personas y tampoco podía ¿Qué le volver a cuenta tu dejarle. hija? ¿Cómo? ¿Qué te cuenta tu hija? Quiero avanzar en el relato, sé que es una Claro. historia. Y ahí tu hija te confirma, ¿sí? Él, Sí, yo me fui directamente, le pregunté a él, ¿qué te hizo fulano de tal? Y ahí ella me dice a mí que la tocaba, que le hacía con la boca cosas a ella, en sus partes íntimas. No me dijo en palabras, pero sí en señas. Yo a ella le pregunté todo, ella no me dijo así, con lujos y detalles, pero sí me hizo señas de que sí fue abusada y por él. obviamente, O sea, vos al tener esa información, sí, al después día de siguiente. 5 años de tortura, ¿tu hija cuántos años tenía? Tenía 7 años cuando te dice... 7 años. Quiere decir que ella estuvo siendo abusada prácticamente de Sí, los 2 y años. ella me dice, no, ella tenía 7 años cuando fue abusada. Y ella me contó a los 9 años, me contó. A los 9 años. Sí. Cuando tenía 7 años, abusa a este hombre. Vos recurrís a la justicia. Sí, Y llega esto a una instancia de juicio oral y público. ¿Y qué Llega pasa todo. en el juicio oral y público? y la verdad es algo injusto realmente, porque en todas las carpetas que está, dice el tipo que a mi hija sí le hizo. Ella en la cámara Gesell declaró todo, dijo todo lo que tenía que decir. Dice supuestamente que el tribunal decide porque mi hija supuestamente dudó en lo que el tipo le hizo a ella. No entiendo, espera. ¿Quiénes son los miembros del tribunal de sentencia? Los miembros del tribunal de sentencia son Vitalia Duarte, Sí, Serafín González y Fabio Aguilar. perfecto. ¿Qué dice el Ministerio Público? ¿Qué dice la psicóloga del Ministerio Público? La psicóloga Norma Vaz, ella fue la que declaró diciendo que estaba en dudas lo que la niña había declarado en la cámara Gesell. Sí, Que supuestamente a ella le preguntaron cuántas veces fue. Ella mostró con el dedo 5 veces. sí. Le volvieron a preguntar y ella mostró con el dedo así, una sola vez. Ajá. De que le hizo. Ella no se puso en duda en eso, pero sí, Espera un poco, espera. Espera, quiero entender esto. Me estás diciendo que la justicia le declara libre a un tipo. Para la justicia el hecho existió. existió, sí, O sea, para el tribunal de sentencia el tipo abusó de tu hija. exactamente. Pero abusó de tu hija. O sea, no es Abusó, que, sí. no es que se descubre que tu hija mintió. En el juicio
se confirma que tu hija fue abusada. Exactamente. Pero porque ella dice en primer momento fue 5 y otras Sí. veces fue 1, Sí, le declaran, o sea, fue una locura. le liberan. Le liberan. O sea, hoy día, espera un poquito, quiero entender bien porque me estoy volviendo loco. Entonces, repetime el nombre de los jueces, por favor. Vitalia Duarte, ¿Sí? Fabio Aguilar ¿Sí? y Serafín González. El informe de la fiscal refiere que sí hubo abuso, que ella tenía, ¿qué tipo de estudio se le hizo a ella? ¿Se le hizo algún tipo de estudio Sí, victimológico? se le hizo todo ¿Y ese el médico estudio forense. victimológico qué dice? Que ella no tuvo rastros de, pero sí en la cámara Gesell, ella declaró que sí fue abusada, que sí le hicieron. Ella solamente, en las cantidades de veces, ella nada más, ¿cómo voy a decirte? Dudó en esas cantidades de veces. No dudó en el hecho. No se desdijo No, nunca. no. Sí, ella sí, en todo momento dijo que sí le hizo. Pero solamente ella dudó en las cantidades de veces que se contradijo en las cantidades de veces nada más. Y Pero por de eso que le hizo. declaran Y libre. por eso le declaran libre. Ahora mi familia y yo estamos en peligro porque el tipo es un loco. Nos amenazó a toda la familia de que él, si salía de la cárcel nos iba a matar a cada uno de nosotros, que para él no es nada más la cárcel. Y ahora por culpa de estos jueces, mis hijas, mis padres que viven solos, él conoce las casas de mis padres, están en peligro. Y realmente estoy indignada, asustada, no sé qué voy a hacer, no sé dónde voy a recurrir, porque la justicia ahora mismo me dio en la espalda a mí y a mis hijas. Y ahora no sé más cómo mirar a mi hija, porque no sé qué voy a hacer. Yo me quedo sin palabras, gente. Me quedo sin palabras. Tu hija fue sometida a un tratamiento de Sí. asistencia psicológica victimológica. ¿Ella fue a una psicóloga o a Sí. otra psicóloga? Sí, tiene, se hace en mi casa, ¿verdad? ¿Y el Eso, informe de esa psicóloga qué refiere? sí, dice que ella está recuperándose poco a poco de todo lo que ella había pasado, porque ella es una niña, ahora es una nena más atenta. Anteriormente no se le podía, vos le hablabas y no, estaba muy dormida ella. Pero acá es clave el informe psicológico. El informe psicológico, decime el nombre de la fiscal otra, de los jueces, ¿eh? de los jueces o cuál, de la De psicóloga, de la psicóloga. Norma Vaz. Norma Vaz. Sí, puedo decir otra cosa también. Sí, Norma Vaz es una persona, no sé, es conocida prácticamente, unos familiares cercanos nuestros, ¿verdad? Tuvo su pareja sentimental o algo así, fue el padre de una cuñada mía, Sí. ¿verdad? Y yo creo que quedó rabiada o algo así en contra de nosotros, ¿verdad? Que yo no tengo nada que ver con esto, ¿verdad? Y por eso nomás yo calculé yo que Fuerte eso. habrá, sí. ¿Y por No, qué- no por qué- a tengo. ver, ¿vos tenías alguna, por qué no se le recusó a a la psicóloga entonces? ¿Vos tenés abogados? ¿Fuiste asistida por alguno? Sí, a mí me dijeron en estos últimos tiempos del juicio ahora que yo no necesitaba más abogados. ¿Eh? Que así me dijeron, que la fiscalía ya iba a actuar de oficio, que yo no necesitaba. Realmente sí, pero necesitaba. tenías que haber puesto. Ahora, el tema, vos denunciaste esto ante el Ministerio de la Mujer, ante el Ministerio de la Niñez por este caso. ¿Vas a pedir que se audite este caso? mi Me querida dijeron Germán? que al tipo no se le puede acusar por el mismo, no se le puede acusar dos veces por No, el pero mismo se puede caso. apelar. Sí, así a mí me dijo el fiscal ¿Y ¿Quién es el fiscal del caso? David Quintana. David Quintana. Sí. David Quintana, ¿qué te dijo el fiscal David Quintana? ¿Va a Él me apelar? dijo que iba a apelar, sí. Yo le llamé el viernes, Sí. le llamé a él. Y, o sea que digo bien, él me llamó a mí, ¿verdad? Sí. Y me dijo que iba a apelar. Hasta desde ese día yo todavía no tuve ninguna comunicación con él. Vamos a seguir este caso. Es horrible lo que pasó con el... Repetime el nombre. Espero que el fiscal Quintana, David Quintana me dijiste. David Quintana, sí. Espero que vos, fiscal David Quintana, hayas apelado este tema. Te digo directamente a vos, porque esta cuestión es absolutamente apelable. No puede ser que una nena haya testimoniado, él me abusó,
y no le hayan creído, no le hayan protegido a esa nena. ¿Por qué va a mentir una nena? El informe pericial psicológico habla de que ella tiene traumas por abuso. Y estos 3 jueces que deberían ser peritos de peritos, ¿por qué no ordenaron, si estaban dudando, por qué no ordenaron otras pruebas? Decime el nombre de los jueces otra vez. Vitalia Duarte, Vitalia Duarte, Serafín González Serafín González y Fabio Aguilar. y Fabio Aguilar. Ustedes 3, señores jueces, son los responsables de que una niña y su familia hoy esté amenazada por un hombre. Y ustedes son responsables de no habérsele creído a una niña que denunció en cámara Gesell que fue abusada. Vamos, es una locura. Después dicen ustedes, desde la Corte Suprema de Justicia, denuncien. Desde el Ministerio de la Niñez dicen denuncien. Desde el Ministerio de la Mujer dice denuncien. Y se denuncia, y el Poder Judicial deja libre a abusadores. Déjense de joder. Este caso debe ser auditado inmediatamente por la Corte Suprema de Justicia. Inmediatamente. El jurado de enjuiciamiento de magistrados, a ver si sirve para algo, debe auditar lo que estos 3 jueces y el fiscal dejaron de hacer. Una niña que denunció ser abusada sexualmente cuando tenía 7 años. Y está así, sin castigo. Una locura. Realmente un asco. La vuelta al corte, el último tema del día de hoy. Último bloque. Doctora Alejandra Peralta, nuestra prácticamente una especie de invitada, como de panelista ya de Causa Justa, cuando se plantean temas que medio que hay que analizar de diversas áreas. Se trata de modificar, para mí, no solamente un artículo del Código Penal que se refiere a la violencia intrafamiliar, sino prácticamente se pretende cambiar la política criminal del Estado con relación a ese hecho. Sí, así es, Héctor. Días pasados tuvimos en el Senado, ¿verdad?, la presentación de un proyecto de ley, el tratamiento de esta presentación que hicieron unos senadores para la modificación del artículo 229, que es el que tipifica la violencia familiar, ¿verdad? El 229, de hecho, ya tuvo modificaciones, ya hizo una especie de metamorfosis en el tiempo, aumentando las penas. Anteriormente tenía una pena privativa de 3 años, actualmente tiene una pena privativa de 6 años. Y se presenta este proyecto que no tuvo mucha difusión, Héctor. Eso llamó la atención realmente. Yo me enteré revisando el orden del día del Senado, lo que se tendría que tratar. Y existen modificaciones estructurales a la redacción actual de la violencia familiar que vamos a ir viendo detenidamente. Pero sin embargo se pospuso el tratamiento. Esto pasó por la Comisión de Legislación, por la Comisión de Equidad y Género. Y finalmente, cuando tenía que tratarse, aceptando estas modificaciones, el senador Pedro Santa Cruz pidió que se posponga, ¿verdad? Sabiamente, entiendo yo, porque hay mucha tela que cortar todavía y realmente esto merecería un mayor debate, que se le involucre también a la Comisión de Reforma Penal inclusive, y que tenga una mayor difusión para que la ciudadanía también se entere que se está por modificar, que se pretende modificar nada más y nada menos el tipo penal de violencia familiar. ¿Qué es lo que...? Cuando es el delito más denunciado en las comisarías, especialmente los fines de semana. Totalmente, totalmente. Lo que yo entiendo, Héctor, aquí es que existe una confusión entre el género y la especie, ¿verdad? Aquí no podemos dejar de lado, como vos mismo decís, y realmente no es una casualidad que todo el programa de hoy hayamos tenido temas referentes a la violencia contra la mujer, ¿verdad? Porque es una pandemia. ¿Sí? Esto va en aumento y estadísticamente Paraguay es uno de los países más violentos del continente en lo que respecta a la mujer.
por detrás de México y de Brasil. Entonces, no podemos tomar esta cuestión a la ligera. Entonces nuestros legisladores tienen que reconocer este fenómeno. Existe una violencia contra la mujer y ese es el género. Esta violencia puede manifestarse, dice la Convención de Belén do Pará, en el ámbito público y en el ámbito privado. En el ámbito privado vemos que uno de los lugares donde más se materializa la violencia contra la mujer es dentro del seno familiar. Entonces ahí tenemos una violencia familiar, una violencia de género ejercida dentro de la familia. También tenemos dentro del ámbito privado lo que sería dentro de las relaciones sentimentales que no conforman una familia y tenemos el caso de las novias, las amantes, que por una cuestión de un vínculo afectivo, pero no llegan a conformar lo que es una familia según nuestra legislación civil, ¿verdad? Entonces, También en el ámbito público claro, puede exteriorizarse en el ámbito laboral, claro, la perfecto, violencia claro, callejera, pero etcétera. para ir al punto, por Sí. una cuestión del tiempo, ¿verdad? Sí. Por esto recién iniciamos el debate. ¿Qué preocupa de esta pretendida modificación entre gallo y medianoche? Bueno, que restringe exclusivamente a lo que es la convivencia. La convivencia sea ¿Qué restringe a la convivencia? la violencia familiar. Restringe exactamente, solamente Los proyectistas dicen, ¿verdad?, que se pretende modificar esto, reducir el marco, la expectativa de pena de 6 años a 5 años, es una de las modificaciones. Y también dicen que no debemos confundir lo que es la violencia familiar de lo que es la violencia de género, ni de lo que es la violencia sexual que ya está tipificado en otros tipos penales, dicen los proyectistas, ¿verdad? Y que aquí el bien jurídico protegido es la familia, por lo tanto debemos restringirlo a la convivencia, sea que sea una convivencia presente o que se haya convivido anteriormente, pero sí o sí debe existir una convivencia. Entonces, ¿a quién estamos excluyendo? Aquellas relaciones sentimentales donde no hay convivencia. Por ejemplo, en el caso de los novios. Por ejemplo, en el caso de las amantes. Y también puede darse. Entonces, ¿qué pasa con ese público? Queda absolutamente desprotegido de este tipo de violencia. y modifica el abordaje de lo que hace la violencia de género también. Pero completamente, por supuesto. De hecho, se deja sin protección. Se enfocan exclusivamente en lo que es la familia. Por eso es que digo, existe una confusión entre el género y la especie, ¿verdad? Aquí el género no debería tomarse solamente en la familia. Y si lo tomamos así, si pretendemos hacer una protección a la familia exclusivamente, pues también debemos proteger aparte a la mujer de todo tipo de violencia. Y contradice justamente la ley diseñada exclusivamente para combatir la violencia contra Totalmente, la mujer. queda, siempre que exista una realidad social que merezca un reproche penal y lo dejes desprotegido, es porque estamos haciendo mal las cosas. Otra de las modificaciones también, pero eso sí está bien, Lo que ¿verdad? está Vamos bien. a aclarar, es que hacen un cambio de lo que la redacción anterior decía violencia psíquica. Aquí se sanciona, en este proyecto se pretende sancionar la violencia física y la violencia psicológica. Eso sí va acorde a los lineamientos, a los estándares interamericanos de ¿Qué protección podría a la violencia. causar este proyecto de modificación? ¿Modifica la visión política del Estado con relación a ese fenómeno Completamente social? se invisibiliza lo que es la violencia de género. Se Es invisibiliza así de simple. directamente. Directamente, es decir, estamos todos de acuerdo en que debemos proteger el vínculo familiar, de que debemos proteger las relaciones de familia, de que la lesión adquiere un plus, nuestra lesión simple del Código Penal adquiere un plus especial cuando se realiza dentro del seno familiar, que es la estructura base de la sociedad. Pero no podemos dejar de proteger a la mujer por su condición de mujer, porque tenemos un fenómeno que arrasa. El caso anterior de una niña que dice abusaron de mí, que el informe psicológico sostiene de que sí fue abusada, que la declara inocente al acusado porque ella dice en un momento 5, después dice 1, pero jamás dijo no me abusó, no hubo contradicción. Pero además hay otros elementos, hay otros estudios que se hace a un menor de edad cuando este menor de edad denuncia un hecho de abuso. Queremos saber qué estudios se aplicó, qué estudios aplicó la psicóloga de este caso, pero es como si fuera que, respetando el principio universal La presunción de inocencia. de la presunción de inocencia, gracias,
parece que el sistema está creado, sigue creado para no crearle a la víctima. Es lo mismo que pasó con el caso del acoso sexual de Alexa, que cuántas veces, cuántas veces tenía que producirse para que sea un hostigamiento. Debía haber reiteración. No bastaba con que le toquen los senos una vez, tenía que ser 2 veces, tenía que ser 3 veces. ¿Con qué vara estamos midiendo? El testimonio de esta madre de familia es terrible. Evidencia justamente cómo nuestra justicia no actúa de la misma manera. Totalmente. Doctora Alejandra Peralta, como siempre, un placer hablar contigo. Igualmente, Héctor, muchas gracias. Dale, nos vemos en el próximo programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Causa Justa. Chao.